Entre la alfombra y el atrapasueños. Ese es el título de la última exposición, del último evento artístico que tuvo escena acá en Tegucigalpa y que quizá alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo. Pero realmente el nombre es simplemente una excusa para poder hacer lo que nosotros queremos, lo que nos apasiona, lo que realmente nosotros sentimos que es nuestro norte, independientemente de lo que piensen los demás, de una sociedad que pueda ser incluso refractaria, que pueda dudar de lo que nosotros estemos haciendo y que incluso puede ser indiferente. Desde mi carrera artística puedo distinguir tres grandes momentos. Dos de ellos fueron de frenesí, de una producción realmente intensa. El primero de ellos fue en la década de los 90, cuando comienzo a ir, venir, traer, poner, quitar una serie de proyectos. Fue un trajín realmente impresionante, pero de mucho enriquecimiento. Sentí que iba evolucionando como artista, pero después hubo un momento que necesité retraerme, estoy hablando de un periodo de unos 6 años, y que ahí, en ese momento, comencé a gestar, no a hacer la obra directamente, pero sí a estudiar, a viajar, a platicar con artistas e irme nutriendo en este periodo. Pero más adelante, que es el tercer momento, diría, de mi carrera, que es en el cual me encuentro también, viene una seguidilla de proyectos desde 2006 aproximadamente, hasta llegar al último, que es la alfombra, que se llevó a cabo hace unas semanas. El primero de estos proyectos, que fue Tiempo, Límite y Espacio en 2006, aquí el sentido fue de poder jugar con la materia, esta relación neurótica de la materialidad, el amor-odio entre el artista con la materia, la ductilidad, el querer ver y sentirlo en mis manos. Y al final entonces lanzarlo ahí en el lienzo. Eso fue en el 2006. Pero ya más adelante, porque los proyectos fueron a guisa de eslabones, de manera casi concéntrica, viene Los Errantes. Los Errantes más bien era la visión de cómo nosotros como personas vamos con nuestro ser a cuesta independientemente de que nosotros queramos, para nuestro bien o para nuestra desgracia. Aquí entonces el sentido era de que el movimiento fuera petrificado de alguna manera en los lienzos. Y eso es contradictorio aparentemente, pero eso fue así. Después, exvotos. Ahí es el sentido del juramento, el sentido de la gratitud. El ver fue prácticamente un diario íntimo donde podía jugar con las fotografías, estas fotografías ya viejas, ya amarillas, ambarinas por el tiempo, pero que al final son cartones hermosos que se han dejado impregnar por la huella del tiempo y que están ahí latentes, hermosos definitivamente y que se resisten incluso a morir. Pero un año después, ya estamos hablando en el Centro Cultural de España, que fue el Insectario, fue una visión, digamos, una lectura de ciudad, un entorno urbano, o sea, nuestra ciudad, que fagocita a sus hijos reptantes, como si fueran moscardones que están zumbando en clave de verde metálico de muerte. Pero al mismo tiempo es un sentido de poder sobrevivir, como si fueran estas crisálidas eternas que están saliendo triunfante de ellas. Pero también era la visión de una Tegucigalpa que está viendo cómo sus ríos se están deslizando lentamente en estos meandros y que están lamiendo eróticamente las bases de estos puentes, de Tegucigalpa, que está erizada de puentes. Tegucigalpa, cómo me dueles toda, como dice una de nuestras amigas poetas. Este fue el sentido del Insectario. Pero luego viene Centrífuga, la gran batalla. Aquí simplemente era la cotidianidad, estas esquilas de la cotidianidad que estaban explotando, pero que estaban siendo bruñidas, estaban siendo pulidas por este fuego vital. Y el último proyecto, que fue La Alfombra y El Atrapasueños, prácticamente era una metáfora, era una excusa donde las personas podían ver un camino, un remar mar adentro. Esa era la visión. Estoy describiendo prácticamente un arco que me motivó incluso a luchar en ambientes que podían ser perfectamente refractarios. Hace muchos años leí un cuento breve y va de la siguiente forma. La noche de ayer inventé un nuevo placer y cuando me disponía a probarlo por primera vez, a degustarlo, irrumpieron un ángel y un demonio. Y comenzaron a discutir ellos sobre mi recién creado placer.
se encontraron en el umbral. Unos decían, es un pecado. En cambio el otro vociferó rabiosamente diciendo que era una virtud. Y pienso que así nos pasa muchas veces a nosotros. Todos opinan. Al momento de tomar decisiones, ya sea trascendentales o que están en la minucia de la cotidianidad, muchos nos dicen qué debemos hacer. Y a veces lo grave es que se arroban también el derecho a querer decidir por nosotros. Y eso es cuando nosotros caemos en la crisis, y creo que ustedes también, todos nosotros hemos tenido algún momento de crisis existencial. Y pienso que son necesarias. A través de las crisis existenciales, nosotros inexorablemente, indefectiblemente, tenemos dos opciones. O nos hundimos realmente de manera dramática en esta espiral apocalíptica, o salimos vencedores, o salimos ilesos. Y esto lo estoy diciendo en el sentido que estoy absolutamente convencido que nosotros somos entes abiertos en el horizonte, o sea que nosotros somos inacabados. Pero no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo del término, sino absolutamente todo lo contrario. O sea que nosotros tenemos esta vocación irrenunciable a la libertad, a la felicidad. Pero la felicidad, pienso, al menos ese es mi criterio, no debe ser vista como un elemento ya dado, no como una cosa, no como un trofeo, no como un objeto de deseo, sino como algo realmente procesual. La insatisfacción perenne, la capacidad de asombro, la capacidad también de generar metas, para mí son las armas fundamentales, contundentes y pertinentes para que nosotros podamos triunfar en caminos que muchas veces nos toca ir abriendo. Pienso además que voy a hablar a partir de la ventaja comparativa, que es el arte. El arte definitivamente me apasiona. Y teniendo una mirada sucinta a mi cronología, se puede ver, sobre todo los inicios, que lo que me motivaba era sobre todo la persona humana, el hombre en su dimensión absoluta. Pero había momentos en que empezaba a dudar cómo resolverlo. Luego no me quedó más que comenzar a parapetarme y voy a leer los 4 elementos que consideré oportunos para poder ir abriendo de alguna manera la brecha que consideraba necesaria. En primer lugar, la búsqueda y el estudio de los materiales. Es fundamental entonces visualizar con qué voy a trabajar y tratar de maximizarlo. Segundo, no bastaba con el conocimiento de los materiales, sino que además había que desarrollar alguna técnica que considerara importante e impecable para lograr maximizar estos recursos y estos materiales. Tercero, pulir y decantar el statement, o sea, la declaración de artista. La declaración de artista es como una especie de taladro conceptual que lo que hace es arropar toda la obra de alguna manera y la protege, la blinda y la atrinchera. El cuarto elemento, no basta únicamente el conocimiento de los materiales, tampoco el saber utilizarlos técnicamente, tampoco el puro conocimiento o concepto. Hace falta un cuarto elemento que diría yo que es la parte ontológica, es decir, la trabazón entre estos 3 elementos para que la obra pudiese tener cierta contundencia y poder ser instalada. Los materiales, la técnica, el statement o declaración de artista, pero también la trabazón entre estos elementos que están ahí. Y el último, que no lo considero menos importante, obviamente, es la persistencia. Es la necedad para poder entonces estar trabajando siempre con ellos. O sea, tener el derecho a equivocarnos. Eso para mí es fundamental. En mis tiempos colegiales leí un pequeño libro y muchos de los que están acá estoy absolutamente seguro que lo hicieron. Juan Salvador Gaviota salió a volar y se daba cuenta que la forma de comportarse no era del agrado del resto de la bandada. Hasta sus padres se desilusionaron de ver a Juan Salvador Gaviota salir cada día a planear, a volar. Pero a aquel le valía, no le importaba. E incluso llegó a estrellarse contra el mar, duro como ladrillo. Pero lo que a él le daba temor, lo que a él le daba miedo, no era tanto que estuviese solo, porque lo habían dejado solo, sino que
poder elevarse hacia los lejanos acantilados, pero que los demás pájaros, los demás elementos de la bandada no fueran capaces de ir a ver el gran panorama que se les podía tender en lontananza, estando allá en los lejanos acantilados. En 1995 hice un proyecto que considero que fue señero, o sea que marcó hito para mí particularmente, pero también en el ambiente, que causó cierto estupor. Doña Leticia de Oyuela, que es una de las escritoras, en paz descanse ella, escribió en aquel momento sobre este proyecto de 1995 que se llamó Templo en Ruinas. Ella escribió así: para el público hondureño, acostumbrado a la pintura imitativa, ha visto con cierto estupor esta nueva muestra de pintura conceptual que viene a renovar prácticamente la pintura acá en Honduras. Templo en Ruina, entonces, marcó un hito importante en algunos aspectos. Primero, utilizar el espacio como una variable artística. Segundo, que el público también estuviese integrado a la obra, pero también el desarrollo de un tema y la defensa teórico, además, amén de utilizar los materiales de una forma tradicional, pero también de forma, digamos, artesanal y explorándolo. Una vez planteado esta situación, venía otro elemento para abrir camino, y era visualizarme o visualizar la obra desde otra perspectiva que considerase más idónea, que era el público extranjero. O sea, cómo iba a reaccionar la gente, cómo iba a reaccionar los curadores, los artistas, o sea, un público totalmente diferente o ajeno al que normalmente había estado habituado acá en nuestro país, acá en Honduras, en Tegucigalpa concretamente. Pero como en este proyecto tarea no estoy solo, sino que necesito una retroalimentación, un feedback para saber y establecer este diálogo con el público que es tan necesario, entonces fui a una de estas bienales y dejé un libro para que la gente pudiese escribir, para que la gente pudiese dar su opinión, y al final es un veredicto que se vuelve inapelable, porque una vez que la obra sale de las manos del artista, también pertenece al público, que se puede apropiar perfectamente de ella y decir lo que le parece. Acá tengo algunas de estas aseveraciones del público en un mismo proyecto, para que veamos también la diversidad de criterios respecto a uno solo de ellos. Una persona escribió así: caminé demasiado hoy día, estoy agotada, pero al ver esto me hace sentir que no estoy sola y me gusta. No te digo gracias, dijo otra persona, porque me has obligado a ver rompiendo mi coraza. Tengo un gran dolor en el pecho, estoy llorando. Tu pintura tiene algo de misteriosa, desenfrena vivencias ocultas. Se siente algo que no sé qué es, pero ya lo descubriré. ¿Quién entiende a los artistas? Tiene razón. Aprecio, desolación y violencia. Agresivo e inquietante. Sacaste un pedazo de tu realidad, nos la pusiste delante de nosotros para tu regocijo y para nuestra depresión. Un alto, un altar, me provocó arrodillarme, no lo hice. Sentí un frío muy intenso desde que lo vi y me cautivó. Y dices que esto es arte. Miro, miro y miro, qué pequeño me siento. En vez de criticar la vida cuando vas a cantarla. Tienes rayado el cerebro. No sé de arte. No puedo escribirte nada en función de análisis, ni nada de eso. Solamente te digo que me hizo sentir y pensar cosas nuevas. Estás loco. ¿Por qué tan sombrío? Me encantan esos colores. Me llenan de energía. Arzú, espero que esto no refleje el sentido de la vida para ti. No sé si llegarás a leer esto algún día, pero lo que has hecho es lo que quiero hacer el día que yo muera. Quiero quedar en un espacio así,
y mojar todo con mi sangre. Un amigo poeta de acá, de la localidad, escribió lo siguiente, y que me identifico mucho, y probablemente muchos de ustedes también. Este poema reza así: existen días en que me agrada visitar los cementerios, también otros en que sus tumbas y sus muertos me causan una tristeza incalculable. Es aquel entonces, como Lot, se prohíbe volver la mirada hacia atrás, no temor por verse convertido en una estatua de sal o por el destierro inaplazable, sino por el miedo de desafiar sus sueños entre cementerios de cruces sin nombre, tumbas abandonadas, sin fechas y sin flores. Pienso, queridos amigos, que esto es lo que hay que evitar a toda costa. Ese es el gran temor, ver tumbas abandonadas, sin fechas y sin flores. Que eso al final son nuestros sueños, que hay que luchar denodadamente por conseguirlos. Estoy convencido, estoy absolutamente convencido que en nuestro país, que en nuestro entorno, aún siendo declarado desértico en muchos aspectos de la intelectualidad incluso, creo que todavía hay suficiente margen de maniobra, hay suficiente espacio para poder desarrollar lo que nosotros queremos. Y aunque hace flaquear a cualquiera en muchas cosas, pienso que al final lo que tenemos que hacer nosotros, como el atrapasueños en un país donde hay tantas pesadillas por combatir, es lanzarnos al vacío, creer en lo que nosotros estamos haciendo, y al final pienso que hay que ser trapecistas sin red. Gracias.